En una conferencia de prensa muy importante el jueves 19 de septiembre de 2024, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, junto con el secretario de la División de Doctrina y con el periodista Andrea Tornielli, en una conferencia de prensa presentaron lo que podemos llamar la posición definitiva de la Santa Sede sobre el santuario y las apariciones de Medjugorje. Y me he permitido hacer una síntesis de los 6 puntos que considero definen cuál es la posición del Vaticano sobre Medjugorje, y creo que son muy buenas y muy importantes. Después podemos elaborar un poco más, pero me gustaría dejarlo en claro para que así todo el mundo pueda entender, especialmente aquellos muy devotos de Medjugorje, de la Reina de la Paz, que no han sentido que han tenido la claridad o el apoyo suficiente, para aquellos que se sienten razonablemente incómodos con el hecho de que sigan existiendo supuestas revelaciones, o aquellos que se han informado o han sabido de los conflictos que han existido, por ejemplo, con la comunidad de los franciscanos y el obispo local, o el hecho de que el sacerdote que originalmente era considerado como el director espiritual o el guía espiritual de los supuestos videntes, él haya terminado siendo desplazado del estado clerical, ¿no? Entonces, los 6 puntos son los siguientes. El primero, el cardenal Fernández y la Santa Sede en este caso, o sea, hablando ya en título del Vaticano con la autoridad del Papa, es que establece que no hay ninguna discusión sobre el valor espiritual y pastoral y cuán fructífera ha sido la devoción a la Reina de la Paz, a la Gospa, o la devoción surgida en Medjugorje. En ese sentido, Medjugorje recibe la plena aprobación del Vaticano como un santuario mariano de valor universal, como ir a Lourdes, como ir a Fátima, un santuario de valor universal. Número 2. Los episodios problemáticos que han existido durante todo este proceso del inicio de la devoción, como el caso de los franciscanos rebeldes o el supuesto consejero espiritual de los videntes finalmente expulsado de la Iglesia los considera todavía problemáticos. Es decir, todavía señalan ahí que hay algunos problemas que se han producido a lo largo de la historia, pero que son de menor importancia y en su mayor parte deberían considerarse resueltos. O sea, que queden claros en la historia, ya no son un obstáculo para cuestionar el valor pastoral y espiritual de Medjugorje. Tercero, los, entre comillas, mensajes existentes hasta ahora no se consideran revelaciones sobrenaturales. Es decir, el Vaticano no está aprobando que esta es una aparición mariana propiamente y que la Virgen ha dado unos mensajes de carácter sobrenatural. Pero se aceptan como lecturas espiritualmente edificantes. Es decir, como cualquier lectura espiritual, pueden ser leídos para edificación personal. Y en ese sentido, el Vaticano ha utilizado un término técnico muy claro. Dice, el Vaticano se conforma con proclamar su nihil obstat sin necesidad de mayor confirmación. Explico brevemente. Nihil obstat significa no hay obstáculo o no hay problema. Cuando hay un texto católico de valor que es sometido al juicio de la Iglesia, un censor o examinador establece primero que no hay obstáculo para que este documento se publique. Y luego, tradicionalmente, recibe el imprimatur, que en latín significa imprímase. Es decir, como es de valor espiritual, ya se da la orden y el apoyo para ese texto específico. La Iglesia, el Vaticano, se conforma en este momento con proclamar el nihil obstat de los mensajes existentes.
Cuarto, los mensajes en curso, los supuestos mensajes en curso, entre comillas, es decir, que alguna vidente sigue diciendo que la Virgen le sigue hablando, no deben aceptarse antes de ser cuidadosamente evaluados y aceptados, no como revelaciones. Una vez más, la Iglesia no está aceptando el carácter sobrenatural de estas revelaciones. Pero los mensajes en curso, los que siguen existiendo ahora, no deben aceptarse antes de ser cuidadosamente evaluados y aprobados como espiritualmente valiosos. Ojo, lo que está escrito está bien. Cualquier otra cosa que comience a surgir desde ahora, cuidado. Número 5. Se desaconseja encarecidamente promover el contacto con los, entre comillas, videntes, porque pueden promover, acá la Iglesia está siendo cauta, pueden promover la falsa idea de que la Virgen María está constantemente revelando un plan que es como personal de la Virgen María, el plan de la Virgen María, y que podría ser percibido como diferente del único plan que existe, que es el plan de Dios, ¿no? Y en ese sentido, fomentar una excesiva expectativa sobre apariciones, revelaciones y otros fenómenos sobrenaturales. Recordemos una vez más, la revelación traída por Jesucristo ya está completa y es suficiente y lo único que se necesita para salvarse. No se necesitan nuevas revelaciones, ninguna aparición mariana y en ese sentido mucho menos las supuestas continuas revelaciones, entre comillas, son necesarias para la salvación. Sexto, en último lugar, y no de importancia, pero el sexto punto es que la difusión universal de la devoción a la Reina de la Paz es un acontecimiento feliz del que solamente puede hacer bien y por el cual la Iglesia se alegra, sobre todo porque ha inspirado muchos actos de caridad. Y en este sentido, el cardenal Fernández explicó cómo la devoción a la Reina de la Paz y la devoción al santuario de Medjugorje ha generado múltiples apostolados alrededor del mundo de servicio a los pobres, a los sin techo, a los adictos, a las personas con adicciones, etc. Es decir, esta devoción se ha volcado a la caridad. Y en este aspecto, el cardenal contó la anécdota de que cuando él era un sacerdote visitando su pueblo originario en el campo argentino, muchas veces visitando distintas parroquias, se sorprendía de que cuando decía pongamos una imagen de la Virgen en la parroquia o en la placita del pueblo, en algún lugar relevante, el número de veces en las cuales la gente decía la Reina de la Paz. Es decir, el impacto que había tenido esta devoción, que tiene esta devoción, en lugares incluso aparentemente apartados dentro de la Iglesia. Y que en alguna ocasión, justamente porque existía esta duda sobre si la Iglesia se pronunciaba o no a favor de Medjugorje, que alguna gente le llevó esta inquietud al obispo. Y el obispo respondió con mucha sabiduría pastoral, que es la que hoy en día recoge la Santa Sede. ¿Qué mal puede hacer tener una imagen y una devoción a la Santísima Virgen María en la advocación de la Reina de la Paz? En consecuencia, estos 6 puntos los he querido describir de esta forma. No es así exactamente como los ha descrito la Santa Sede. Creo personalmente que es la mejor forma de resumir cuáles son las decisiones que ha tomado la Santa Sede para ayudar con la claridad de la situación. Y en consecuencia, lo importante es que cualquier devoto o no devoto de la advocación de la Reina de la Paz y de el santuario de Medjugorje puede coincidir en que es una devoción y una advocación legítima, extremadamente eficaz desde el punto de vista pastoral,
y que en consecuencia, como cualquier advocación o devoción, uno puede tenerle preferencia o uno puede tener preferencia a otra devoción u otra advocación mariana, pero es buena, es de carácter universal, forma parte de las advocaciones marianas no solamente aceptadas, sino alentadas por la Iglesia, y son completamente independientes de que lo que haya acontecido en Medjugorje haya sido un evento sobrenatural o no. Por ahora, el Vaticano establece que no es de carácter sobrenatural, pero eso no afecta en nada el valor de la devoción y específicamente la identidad de Medjugorje, del santuario en la actual Bosnia, como un punto de peregrinación y un punto de encuentro. Es más, al respecto, para sorpresa mía, yo pensé que iba a ser más crítico al respecto. Me sorprendió en la conferencia de prensa el testimonio de Andrea Tornielli, del periodista, que habló al final. Y que, si ustedes recuerdan, en el punto de vista donde anunciaba esta conferencia de prensa, decía, no sé para qué va a estar ahí exactamente porque no es un experto, pero básicamente Andrea Tornielli dio el santuario de Medjugorje, que hoy en día con toda libertad podemos llamarlo santuario, ha sido un imán increíble para muchas personas y un lugar de mucha conversión. Pero para dar una idea de la magnitud de cómo ha atraído fieles, al punto que, digamos, está entre los, de facto, de hecho, ya está entre los grandes santuarios marianos del mundo. En la parroquia, en la iglesia donde atienden o llegan los visitantes, se han distribuido hasta ahora 47 millones de Eucaristías entre 1985 y el 2024. El número de sacerdotes que han celebrado desde diciembre de 1986 hasta junio del 2024, de sacerdotes, celebrantes o concelebrantes, son 1.060.000 sacerdotes. Y básicamente lo que ha querido expresar Andrea Tornielli es una asistencia y un lugar de sacramentos, para hablar, por ejemplo, para no hablar del número de confesiones, también enorme. Y estamos hablando acá de un sacramento que significa la conversión, ¿no? Dice que es este número tan alto para un pequeño pueblo en Bosnia, que atrae especialmente a personas para la adoración eucarística, la oración y la confesión, que es, digamos, un sacramento primordial en Medjugorje. Es una especie de gran lugar de conversión. Como digo, hablan de que Dios se ha manifestado allí y que este es un lugar donde con mucha paz y certeza podemos decir se hace un enorme bien espiritual, y se ha sumado ahora, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, al número de grandes santuarios donde la tradición de peregrinar, que es tan importante para los católicos en el mundo como lugar de conversión, está allí presente, confirmada por la Iglesia. Que tengas un buen día.